Dios los bendiga. Y, bueno, primero estar agradecido a Dios por todo lo que hace, ¿no? Sinceramente pensé que iba a ser casi imposible volver a estar acá y la verdad que Dios es bueno y es fiel, ¿no? Y estoy agradecido con todo mi corazón por todo lo que Él hace, ¿no? No solo conmigo, sino con mis hermanos. Primeramente, bueno, comentarles que justo hoy estaba hablando con un hermano de cómo el último tiempo Dios me trajo de vuelta. Un día estaba en mi casa y no tenía ganas de nada y Dios me dijo, algo me dijo que tenía que venir y ese día vine y dije, por algo me trajo de vuelta, ¿no? ¿Será que algo tiene y grande para mi vida? Porque si no, no se hubiera molestado en existir con mi vida, ¿no? Y la verdad que estoy agradecido porque no pensé que iba a tener esta oportunidad y tan pronto, ¿no? Y tengo que confesar, ¿no? Que me tuve que esforzar mucho, que me esforcé mucho y no me lo digo para mi gloria, sino para la gloria de Dios, ¿no? No es vanagloria, por más que alguno pueda pensar mal. Yo creo que cuando Dios me habló, desde ese día que volví, Dios me habló y me trajo de vuelta. Cuando yo llegué al lugar con los chicos, ¿no? Ya vi a algunos de los chicos y Dios me había hablado y me dijo, ¿no? Esa palabra de Isaías, que no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea que si yo hablo del esfuerzo que yo hago no es porque es para el mérito mío ni para la gloria mía, sino el mérito lo tuvo Dios, lo tuvo el Señor cuando me dijo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esa palabra me quedó marcada a fuego en el corazón y dije, Señor, yo sé que me vas a esforzar, yo voy a poner lo mío y vos vas a hacer todo lo demás. Amén. Y toda la gloria es para Él. La verdad que estoy agradecido y quería dar gracias a Él por todo lo que hace, ¿no? con cada uno de mis hermanos, ¿no? Con cada uno de ustedes y por el privilegio que me da de hoy ser un instrumento en sus manos y de poder compartir su palabra, ¿no? Que es un privilegio muy grande y un anhelo muy fuerte que hay en mi corazón. Hoy la verdad que no sé, bueno, vamos a darle la Biblia porque todos tenemos hambre y sed del Señor, ¿no? Amén. La palabra se encuentra en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Capítulo 8, versículo 23. Cuando lo tienen pueden decir amén. Leemos en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. La verdad que no me esperaba tan pronto lo que, como les comentaba, ¿no? De lo que había sucedido conmigo, y muchos conocen, y yo ya me había avisado el Señor de este momento y anhelaba mucho y no, como que de alguna manera estaba ansioso, pero el Señor me dijo, no, echa sobre Jehová tu carga, ¿no? Tu ansiedad, y bueno, y Él cuidará de ti, ¿no? Y bueno, y esta palabra, ¿no? El Señor me habló en este día, que como en esos momentos, ¿no? de tempestades, de desierto que muchos atravesamos, el mío fue bastante extendido, ¿no? Para mí fue eterno, pero gracias a Dios hoy sigo de pie, ¿no? El Señor me levantó para su gloria y para su honra y todavía puedo decir que Dios es fiel y es poderoso, amén. Como el Señor en ese tiempo calmó la tempestad en el mar con sus discípulos, hoy la calma, ¿no? Con nosotros cuando atravesamos por momentos difíciles, ¿no? Lo que yo comentaba, ¿no? Los otros días con un hermano, y es que el último tiempo que el Señor permitió, porque Él me dejó para ver qué había en mi corazón, y yo me alejé de su presencia, fue porque me tocó atravesar un desierto bastante grande, pero Dios nos da más carga de la que uno puede llevar, amén. Y sin embargo, Él se apiadó de mí, ¿no? Y tuvo misericordia y dijo, vení para acá de vuelta, y yo sé que nuevamente ese desierto va a venir, pero voy a estar más confiado y con otra fuerza, ¿no? Porque Él renueva las fuerzas, amén. Y como decía,
ese Dios que adorábamos, que alabábamos, que hoy tenemos el privilegio y la honra de parte de Él de poder estar aquí, ¿no? Delante de su presencia, es el que nos enseña, el que nos educa, que es nuestro maestro, ¿no? El maestro de los maestros es Él, el que cada día nos enseña de su palabra, de cómo debemos caminar, de cómo debemos vivir, ¿no? Porque adorar y alabar, hoy tenemos este momento, como decía la hermana Alicia, que nos preparó Él, para poder, aquel que no oró en el día, aquel que no tuvo esa comunión, en este momento la tiene porque su presencia se mueve en medio de la alabanza, amén. Y ese Dios que nos enseña que a veces no entendemos, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo a mí me tocó que no entendí, como dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión, en el proverbio. Muchos creemos que Él no está, que nos deja, que nos abandona, pero Él nunca nos desampara, Él es nuestro amparo y fortaleza. Pero a veces nos olvidamos, esa palabra se va de nuestro corazón cuando priorizamos nuestros problemas, nuestras debilidades, priorizamos muchas cosas que no tienen que ser así, ¿no? Siempre tenemos que estar conscientes de que primero está Dios, después viene todo lo demás, amén. Como siempre compartíamos, ¿no? Y compartía una persona conmigo, uno dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Esa palabra es fiel y verdadera, palabra de Dios, amén. Y a veces empezamos buscando el reino de Dios, pero terminamos buscando la añadidura. ¿Y cómo terminamos? Mal. Entonces, Dios nos enseña, ese que dice, los evangelios, el Señor muchas enseñanzas nos deja, ¿no? Por eso digo, es el maestro de maestros. Y Él es el que nos enseña, porque en este momento, de hace algunos días, me había anunciado el Señor que me iba a tocar este privilegio, como les decía, ¿no? Y yo decía, pero Señor, ¿cómo puede ser si el domingo me anunció público? Y digo, no puede ser, pero como que no me sentía preparado. Pero digo, si Él lo quiere, es su voluntad. Yo no estoy acá porque el hombre me llamó, sino me llamó Dios, al igual que usted, no lo llamó el Señor. No lo llamó el pastor, no lo llamó un hombre, lo llamó el Señor. Entonces, el llamado que Él da, Él también lo respalda. A veces nos olvidamos, en esos momentos difíciles, de desierto, de tempestades, como dice su palabra, ahí es donde más tenemos que confiar y saber que el que llamó va a respaldar, el que prometió va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, prometió y no lo ejecutará. Entonces debemos creer que esas palabras, pedirle al Señor que prepare nuestro corazón para recibir cada palabra, que cada momento que abrimos su Biblia es para que nos hable. El Dios en que creemos es un Dios que tiene oídos y escucha, es un Dios que tiene boca y nos habla a través de su palabra, nos escucha cuando nos humillamos. Él no va a escuchar al que esté altivo de espíritu, sino al humilde lo exaltará, dice su palabra. Entonces debemos creer que Él va a estar en todo momento, en todo tiempo. Hoy es el tiempo de alabarlo y de recibir de su palabra. Qué privilegio que tenemos. Hay mucha gente que hoy en día está perdida, como decía la hermana Evelyn. El Señor ya está viniendo, pero viene pronto, ¿eh? Pero Él está esperando esos adoradores que en el momento de las tempestades, de los desiertos, de eso donde todo se ve mal, no hay que mirar sino con los ojos carnales, sino con los espirituales, para ver más allá, ver con la fe. Él es el creador y consumador de la fe, Jesucristo de Nazaret. Él es el que nos dio la vida, que nos sacó de las tinieblas, nos puso como luz resplandeciente. Él es el que nos enseña en su palabra. Cuando nos enseña, muchos tomamos, y lo digo también por lo personal que me ha pasado, porque tantas veces hemos fallado, somos hombres, ¿no? Que por ahí momentos leemos la palabra y tomamos lo bueno, ¿no? La palabra dice, escribir a todo y rete lo bueno. Pero a veces tomamos lo bueno que nos enseña y lo malo lo dejamos. Cuando el Señor dice, si perdonáis a vuestros hermanos, el Señor nos perdonará, ¿no? Si perdonarás las ofensas de vuestros hermanos, el Señor, el Padre, nos va a perdonar. Ahora, si no perdonás, no vas a ser perdonado. Entonces hay que aprender a perdonar, a recibir perdón, a perdonar y a recibir perdón, porque si no, no nos van a perdonar. Entonces a veces exigimos, pero no hacemos. Siempre trato de hacer, ¿no? Y de pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica su palabra, porque muchas veces lo teórico está acá, pero no llega acá. Si no llega acá, no podemos poner en práctica, no podemos realizar. Amén. Y cuando Él dice, no hagáis tesoros en los cielos, muchas veces nos afanamos, tengo que pagar esto, tengo que pagar, pero sinceramente, si buscamos de Dios, Él se va a encargar de pagar. Yo, por ejemplo, esto no viene al caso, ¿no? Pero debo el celular, me lo cortaron hace como 2 meses. Debo plata y digo, Señor, ya sé que te vas a encargar. Y todavía no tengo línea, recibo mensajes, llamadas, pero bueno, si a alguno no le contesto un mensaje porque le debo, pero el Señor se va a encargar, amén. Entonces, en esos momentos donde vienen los pensamientos de decir, tengo que pagar esto, hoy tengo que hacer esto, hoy le tengo que comprar zapatillas, entonces nos afanamos y el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino hacerlo tesoro en los cielos, porque donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones no miran ni hurtan. En un tiempo yo compartí un devocional con un chico y decía con el hermano, ¿cuántos se afanaron hace más de 10 años aproximadamente, cuando hubo la época del corralito? ¿Y la plata dónde se quedó?
esa plata, los bolsillos estaban, el banco estaba. Perdieron todo, ¿no? Lo que tenían y se afanaban por el dinero, la avaricia, la codicia. Entonces no os afanéis, dice el Señor, sabiendo todo. Él es sabio, de Él proviene la sabiduría. Si algo entendemos, si algo sabemos, es por su misericordia y su gracia. Yo estoy agradecido a Dios también porque tuve el privilegio, como tenemos nosotros, de estar aquí, de haber hallado gracia delante de sus ojos, delante de su presencia. Él nos miró y dijo, este va a ser mío. Él va a hacer una pieza en mis manos, va a hacer barro en mis manos y yo lo voy a explotar. Y va a ser como una pieza preciosa. Pero tenemos que pasar ese proceso que a veces no nos gusta, ¿no? Pasar esa tempestad, como dice la palabra. Y cuando el Señor nos enseña, ¿no? Nos muestra un montón de cosas que por ahí no podemos retener, pero si le pedimos a Él, todo lo vamos a poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Es para que podamos creer y confiar que si no nos dan la fuerza, Él nos la va a dar. Si no podemos, Él nos puede ayudar. Entonces, buscar la ayuda a Él. Cuando el Señor me trajo nuevamente, me dijo, porque la palabra que justo me habló, danos socorro contra el adversario, porque van a en la ayuda de los hombres, pero en Jehová, en Dios, haremos proezas. Amén. Entonces, ahí es donde debemos confiar que las proezas van a venir de Dios, no del hombre, sino saber que el que nos llamó nos va a respaldar, como dice el Señor, ¿no? También nos dice, ¿no? Y nos enseña que la lámpara del cuerpo es el ojo. Por ahí entran todas las cosas, ¿no? Y por eso el Señor le decía, delante de sus discípulos, decía a los fariseos, a los escribas, que comer con las manos sucias no contamina. Tampoco hay que estar sucio, ¿no? Pero, sino que lo que sale del corazón es lo que contamina. Lo que sale de la boca sale del corazón. Entonces, si tus ojos son buenos, tu cuerpo va a andar en luz. Si tus ojos es maligno, vas a andar en tinieblas. Por eso hay que tratar de entender y de aprender de que el Señor nos muestra lo bueno y lo malo. Ahora queda a nosotros si hacemos lo bueno, porque la palabra dice, no te canses de hacer el bien. Si vos te haces mal, seguí haciendo el bien. Si vos te maldicen, bendecilo, orá por él, porque él por ahí está perdido, no conoce la verdad, pero vos que la conocés podés transmitirlo. Por eso el Señor nos pide que nos esforcemos para seguir creciendo, para ayudar a los que necesitan, porque verdaderamente hay mucha gente necesitada. Por ahí vos los ves y lo ves que se ríen en tu cara, que te dicen cosas que por ahí no te agradan, pero el Señor ve todo, Él es juez justo y fiel. Entonces Él va a saber el corazón que está en vos, y si vos tenés que ver a Cristo en tu hermano, por más que Él no conozca las cosas de Dios, vos sabés que ese puede ser un futuro siervo. Tenés que orar y tenés que arrodillarte ante Dios, humillarte, y Él va a dar la victoria, no solo en tu vida, sino para la gloria de Dios también va a convertir a esa persona, porque Él tiene el poder, nosotros somos instrumentos. Amén. Él es el que nos indica en su palabra, ¿no? Que debemos estar bien, orar los unos por los otros, confesar vuestras ofensas y orar los unos por los otros, dice Santiago, para que seáis sanados. Entonces, alguno si tiene algún problema, una enfermedad, no debe quedársela, porque en muchos tiempos uno se queda callado, y Dios nos enseña a cambiar, a poder crecer. Cuando el Señor nos dice, el salmista, cuando callé me crecieron mis huesos. Por eso debemos pedir oraciones, por eso debemos orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que esos lugares que están vacíos puedan llenar. Y no solo que se puedan llenar, sino que el día de mañana por fe no van a alcanzar la silla, no va a alcanzar el lugar, no vamos a tener que extender. Para la gloria y la honra del Dios, ¿no? Todopoderoso y vivo que adoramos y que servimos. Amén. Por eso, volviendo al mensaje, ¿no? Cuando entraron en la barca, sus discípulos le siguieron. Y muchas veces no quisimos seguirlo. Muchas veces le negamos, como lo negó Pedro 3 veces. Nosotros capaz que más de 3 veces lo hemos negado. Sin embargo, como decía, y no me canso de decir que Él es fiel, amén, y que a pesar de que no lo seguimos o lo hemos negado, Él nos dio la oportunidad de poder seguirle. Y hoy en día estamos caminando gracias a Él en su camino, ¿no? Porque también lo que nos enseña es el camino de la verdad, que grande y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, ¿no? Y muchos entran por ella. Por eso es que les decía que mucha gente anda necesitada, porque muchos son los que entran por la puerta de la perdición, que te lleva por el mal, ¿no? Que te lleva al infierno. Amén. Y estrecho y ancho es el camino que nosotros transitamos. Por eso trataremos de seguirlo al Señor, y solo nuestra vista que esté en Él. Por eso mirar a cada hermano como si estuviera Cristo, ¿no? Dígale a su hermano, si no le molesta, veo a Cristo en tu vida. Somos uno en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Como les decía, dice la palabra, ¿no? Que es estrecha y angosta la puerta que nos lleva hacia Él, hacia su trono de gloria, amén. Y entonces, por eso hoy por ahí somos poquitos, pero Dios sabe, porque Él solo sabe que están los que tienen que estar, amén. Quizás otros no tenían que recibir su palabra hoy en día, pero hoy está en proceso el propósito de Dios que tiene para sus vidas, amén. Por eso oraremos para que los que no están lleguen, para los que están caídos se levanten, porque hoy es el día y el tiempo de clamar a nuestro Dios, amén. Y como les decía,
Por eso el Señor dice, bueno, queremos los unos por los otros, porque hay muchos que necesitan. Lo más fácil es caminar en la mentira, pero como dice su palabra, no podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces debemos esforzarnos por mantenernos en la verdad, porque lo fácil viene fácil y se va fácil, pero lo que cuesta vale, y lo que tenemos, como dice su palabra, ¿no? Hacemos tesoro en el cielo y allá no nos va a robar nadie, allá va a quedar todo en manos de Él, y si está en sus manos nadie se lo puede arrebatar. Lo que Dios abre nadie puede cerrar, lo que Dios cierra nadie puede abrir. Por eso tenemos que creer y confiar que ese Dios poderoso está con nosotros en ese momento de angustia, como estaba con los discípulos en la barca, amén. Y los discípulos se volviendo al mensaje dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y en ese momento, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y a veces nos cuesta humillarnos y clamar y decir, Señor, sálvanos, porque perecemos. A veces miramos con los ojos naturales, como hablaba recién, miramos con los ojos naturales y no con los espirituales. Y ahí es el momento donde Dios pide que no miremos ese problema como si fuera un problema solamente, sino que miremos ese problema como pidiéndole a Él la fuerza para poder pasar ese problema. Porque no lo pasaste hoy, mañana, pasado, Dios quiera, Dios sabe cuándo, vas a volver a atravesar ese problema y lo vas a tener que superar. Quizás te sea más fácil porque lo vas a mirar de otra manera, gracias a Dios que te ayuda, amén. Pero no pedirle que te quite el problema, sino pedirle que te ayude, que te dé fuerza para poder pasarlo. Porque si pasas el obstáculo, vendrá otro quizás mayor, quizás igual. ¿Para qué? Para que lo vuelvas a pasar. Y así vas creciendo, porque si no creces vas a seguir siempre igual. Entonces, Dios te da la oportunidad, te da las armas, ¿no? Para poder seguir creciendo, porque no tenemos armas carnales. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza. Y cuando nosotros intentamos y queremos avanzar, se levantan fortalezas, se levantan potestades de Satanás para tratar de derribarnos. Pero dice su palabra, echa sobre Jehová vuestra ansiedad, y Jehová no dejará para siempre caído el justo. Vas a estar caído por un momento, quizás si Dios lo permite, si es su voluntad. Mientras tenemos su voluntad, vamos a estar bien, amén. Pero Él no va a dejar para siempre caído el justo. Él te va a dejar por ahí en su mundito solo para que camines y veas lo que es estar solo, pero Él va a estar al lado tuyo. Él va a estar cuando vos lo necesites. Él está en ese momento, por ahí no lo sentís, pero es parte del proceso para que vos sigas creciendo en este camino tan lindo y tan maravilloso que Él nos presentó, amén. Y como Él decía en su palabra, ¿no? Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10, dice, porque engañoso es el corazón, ¿no? Más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que escudriño todo, dice, que pruebo el corazón para dar a cada uno según sus obras, según su fruto. Y el pastor me decía el día domingo, ¿no? Que vio frutos en mí, y fue que el Señor me estuvo moldeando y me estuvo zarandeando, ¿no? El enemigo un poco también estuvo ahí, pero Dios me levantó y me dijo, yo veo los frutos. Entonces, como veo los frutos en mí, que yo creo no merezco nada, ¿cómo no lo va a ver en ustedes, no? Si se esfuerzan, si quieren hacer su voluntad, Él va a estar siempre. Él es el mismo, no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y va a permanecer siempre. Su gloria y su poder se van a manifestar cada vez que uno abra su corazón, como dice la palabra, ahí aquí está la puerta y llama. Pero hay de nosotros si queremos abrirlo. Y en esos momentos donde está la tempestad, donde está la tormenta, o donde vienen esos desiertos que son tan grandes, que a veces uno no puede pasar y cree que está solo y se siente como vacío, se siente abandonado, se siente que la soledad es más grande que cualquier cosa, hay algo que lo quiero decir, que lo más grande que hay es el amor de Dios. Y el amor de Dios permanece por siempre y para siempre, porque Él no va a dejar para siempre caído el justo, sino que te va a levantar y con gloria y poder, para que todos vean que la manifestación del poder de Dios sigue siendo igual, no va a cambiar, porque Él permanece siempre fiel. Él es fiel, nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos, pero Él no es hombre, Él es Dios, Él no falla, Él es perfecto, Él es el poderoso, el santo, el puro, el que todo lo puede, el que todo lo fortalece. Amén, denle la gloria a Él, denle la gloria a Él, todo lo más fuerte que es para Él. Amén, aleluya.
como dice su palabra, el Señor también nos enseña que, como les enseñó a los discípulos, ¿no? Y les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Ahí es donde tenemos que clamar también para que no solo nos dé fuerza, sino que nos dé fe. Porque si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, en el nombre del Señor, Él lo va a dar, dice su palabra. Entonces, si su palabra tiene poder, como muchos decían a veces, en un tiempo yo decía, sí, su palabra tiene poder, pero lo decía de la boca para afuera. Pero en el corazón tenemos que creer que la palabra de Dios tiene poder y que es verdadera y fiel. Amén. Como podemos estar también en momentos de angustia y de aflicción, también va a venir, mientras más grande sea la lucha, la victoria va a ser aún mayor. Amén. Porque Él pagará conforme a nuestras obras, ¿no? Y muchas veces hacemos cosas y creemos cosas que no son convenientes y que no son agradables delante de Dios. Por eso muchas veces cuando el Señor nos enseña que, como les enseñó a los fariseos y en su palabra nos enseña, comer con las manos sucias no nos contamina, sino lo que sale del corazón, y a veces tenemos que tener un corazón contrito y humillado, como a Él le agrada, ¿no? Él dice que nunca, jamás despreciará el corazón contrito y humillado, a Él lo recibirá, a eso le agrada al Señor, amén. Por eso se ve que el amor es tan grande y sigue creciendo día a día, ¿no? Como dice la palabra, se multiplica la maldad, pero en base a eso también el amor de Dios y la misericordia sigue renovando día tras día, amén, porque es eterno. Entonces el Señor, cuando se levantó y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Si el viento, el mar, le hicieron caso al Señor, ¿por qué no le podemos hacer caso a nosotros, no? Que nosotros tenemos sentido, que nosotros podemos ver, podemos escuchar, tenemos un corazón, tenemos vida, porque el Señor nos sacó de la muerte, de la tiniebla, nos puso como luz resplandeciente, como la sal del mundo, como la lámpara de este mundo, ¿ven? Y donde vayamos nosotros tenemos que estar siempre con su palabra, siempre estar adorando en todo tiempo al Señor, por más que no estemos escuchando, como decía Evelyn, de las alabanzas y de todo eso, sino adorarlo también con el corazón, a pesar de que no tengas para leer la Biblia. La Biblia es la más importante, la que está acá dentro del corazón, la que queda marcada a fuego, la que jamás se olvida, porque si Dios te habla una vez, ya quedaste marcado, quedaste con el sello del Espíritu Santo, y por más que quieras, no te podés escapar. El salmista le dijo, ¿a dónde iré de tu presencia? Si voy al mar, vos vas a estar ahí abajo. Si voy a las tinieblas, no me podrán encubrir ni siquiera las tinieblas, dijo el salmista. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es más grande que cualquier cosa, y Él es el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, y Él todo lo puede. Pero mientras estemos en su voluntad, como el Señor también nos enseñó, por eso decía ese maestro de maestros, cuando nos enseñó que el hombre prudente, el imprudente, Él nos comparaba a eso, a un hombre prudente y a un hombre imprudente. ¿Por qué nos comparaba? Y además de todo, no solo que nos enseña, sino también muestra por qué tal cosa es agradable delante de Dios, por qué no es agradable. Porque el Señor, cuando nos dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, el Padre nos perdonará. Pero si no perdonás, el Padre no te perdonará. Ahí no solo te dice lo que está bien y lo que está mal, sino que te enseña. Te dice por qué el Padre no te va a perdonar, te explica todo. Si haces tesoro en el cielo y en la tierra, si no haces tesoro en el cielo y en la tierra, si no haces tesoro en la tierra, el orín y la polilla corrompen, pero si haces tesoro en los cielos, nada va a corromper, no van a poder robarlo nunca a nadie, porque está en manos de Dios, amén. Entonces Él no solo te enseña, sino que cuando estudiamos la palabra, la tratamos de discernir, de estudiarla, el Señor ve el esfuerzo que hacemos, porque muchas veces, en un momento a mí, la excusa mía era, lo personal, era decir, no, pero yo leo y no entiendo. ¿Qué me quiere decir? Y cuando vos te detenés y lo lees varias veces, el Señor te muestra por su misericordia, te quita la venda espiritual que teníamos, ¿no? Mejor dicho, y te enseña lo que vos querías tratar de entender, porque Él tiene misericordia y es eterna. Amén. Por eso el Señor, cuando te dice que la lámpara del ojo es el cuerpo, Él te enseña que si tu ojo es bueno va a estar bien, si no, vas a estar mal, si tu ojo es maligno. Amén. Por eso Él te explica todo lo que uno necesita. Por eso la palabra es vida, porque este es el diario vivir que necesitamos, para vivir conforme a su voluntad. Por eso en el hombre prudente, el hombre imprudente que Él compara, nos enseña, ¿no? Con su amor, nos enseña que el que edifique sobre la roca, van a venir vientos, van a venir tormentas, como le vino en la barca, van a venir tormentas y nadie va a poder derribar esa casa, va a permanecer. Amén. Y cuando el hombre imprudente
edifica sobre la arena, vienen vientos, mareas, tormentas, vientos fuertes, ¿no? Huracanes, tornados, lo que fuere, vienen y grande su ruina. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, Él nos dice, no van a venir tormentas, quédate tranquilo, sentate en la silla, lavame y quédate tranquilo que no van a venir. No, Él nos avisa, van a venir tormentas, van a venir tempestades, pero vas a permanecer, porque vas a estar en la voluntad del Padre, porque vas a estar bajo las alas del Altísimo, ¿no? Él dice que nos cubre como con las alas como lo cubre la gallina a sus polluelos, amén. Hasta ese cuidado tiene, pero mientras nosotros vamos a estar debajo de sus alas, mientras estemos en tu perfecta voluntad. Su palabra dice que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Entonces, como le decía, Dios no es hombre para que falle, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Seguramente si hoy estamos acá es porque tenemos una promesa de parte de Dios, tenemos un llamado de parte de Dios, y ese llamado está respaldado por la mano de Dios, está respaldado con el poder de Dios. Entonces el poder de Dios permanece por siempre, ese llamado va a permanecer hasta que estemos con Él y lo veamos cara a cara al Señor, amén. Entonces tenemos que creer y confiar que ese llamado va a ser respaldado en los momentos más difíciles, porque cuando todo está bien podemos estar de pie, podemos seguir, pero a pesar de que yo hace unos días me haya clavado un clavo en el pie, no me detuve, y el Señor ve esas cosas, no es vanagloria, sino para mostrar el poder de Dios, que el Señor me dio la fuerza para estar de pie. Todavía no recibí ni una vacuna, no recibí nada, tengo el pinchado y sin embargo camino, estoy de pie porque por la misericordia y la gracia de Dios, no es por otra cosa, amén. El amor de Dios es más grande que cualquier cosa, y cuando uno abre su corazón, Él es aplauso más fuerte al Señor, amén, aleluya. Cuando uno abre su corazón, el Señor entra y obra, porque Él no se equivoca, Él va a hacer las cosas conforme a su voluntad, pero todo lo que haga va a ser perfecto, porque Él es perfecto. Él no se va a equivocar, no se equivocó nunca, ni jamás lo hará, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, amén. Y cuando decía de los pensamientos y del corazón, nosotros abrimos el corazón y Él empieza a quitar todo lo malo. Él empieza a quitar todo lo malo. Él empieza a limpiarnos, a purificarnos, a lavarnos, porque antes éramos muchas cosas malas. Pero en el libro de Corintios nos habla el Señor y nos dice que ya habéis sido justificados, habéis sido santificados pues, en el nombre de Jesús. Ya habéis sido lavados, limpiados, sanados, justificados y santificados en el nombre de Jesús. Entonces, hoy no tenemos que preocuparnos, ayer me equivoqué, pequé, caí, no, Señor, te fallé. Sí, le fallamos, pero pónganse en cuenta con Dios. Él es grande en misericordia y tardo para la ira, dice su palabra, amén. Entonces, nos ponemos en cuenta con Dios, seguimos arriba y adelante, porque nada ni nadie nos puede detener si estamos con Él. Él es quien adiestra nuestras manos para la batalla. Él nos da la victoria, de Jehová la batalla, y Él nos da la victoria por su misericordia. Entonces, si hoy creemos y confiamos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el que nos llamó a estar aquí hoy, el que dio la vida por nosotros, que siendo Dios se hizo carne, se humilló a sí mismo, haciéndose en forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte no muerte común, sino muerte de cruz, amén. Entonces tenemos que estar agradecidos por el sacrificio que Él hizo por nosotros, porque comúnmente, como dice el Antiguo Testamento, había sacrificio de holocausto, pero el Señor vino a dar el sacrificio mayor, que es eterno, que es por los siglos de los siglos, que nos lava y nos limpia día tras día a pesar de nuestras falencias, nuestras equivocaciones y errores, y Él tiene la misericordia como tuvo de sus discípulos cuando estaban en la barca. Dijo: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Y quizás uno de nosotros en otro momento decía: bajate y andate nadando, pero Él dijo: no, ¿por qué teméis? Y agarró, hizo así, reprendió el mar, se calmó toda la tormenta, se calmó la tempestad, porque querían ver los discípulos el poder de Dios, ahí estaba. Entonces nosotros queremos ver el poder y la gloria de Dios, hay que creer, creemos y confiamos, y para el que cree todo le es posible. Y aparte, si sabemos y creemos que Dios es todopoderoso y para Él nada es imposible, nada es imposible para Dios, siempre y cuando le creamos y le confiemos todo de nuestro corazón, amén. Por eso lo que siempre nos cuesta es abrir el corazón, pero como dice la palabra, no, engañoso es el corazón, pero si nos entregamos a Él va a pasar a ser otro corazón. Él nos renueva, nos limpia, nos santifica día tras día, amén. Y así como calmó la tempestad, calmó la tormenta en el mar con sus discípulos, Él puede calmar tu tormenta en este día. Por ahí pasás en un viento fuerte, por ahí sentís que la casa donde estás no está edificada en la roca y te sentís inseguro. Por ahí yo no conozco los problemas, pero Dios conoce. Él es el que escribe en lo más profundo de nuestros corazones. A veces creemos que estamos bien y por ahí estamos caminando mal, y Él nos muestra y nos corrige por su misericordia, porque dice que Él es piedra de tropiezo para nosotros, porque nos queremos desviar y Él está ahí.
estamos en el camino de la verdad, cuando estás por escapar, Él te lo hace ver. Manda al Espíritu Santo que te haga sentir y saber que acá te estás equivocando, te dice el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nos queremos equivocar, nos vamos a equivocar. Pero si queremos estar en la voluntad de Dios, tenemos a alguien que está a nuestro lado y nos dice, acá te vas a equivocar, anda para allá. Y el avisado del mal, y conocen el proverbio, ¿no? El avisado del mal y se aparta, el simple pasa y lo recibe. Entonces el Señor te avisa hasta dónde está el mal, te avisa por dónde tenés que caminar, te guía con su Santo Espíritu. Entonces no tenemos de qué temer, porque el Señor va a estar siempre con nosotros, va a ser fiel siempre, Él no cambia. Él no es como nosotros que por ahí un día estamos bien y lo alabamos, estamos mal y por ahí lo alabamos. Pero ahí el Señor dice, alabame en medio de los problemas, ahí donde el Señor se agrada aún más de sus hijos. Dice, mirá cómo está Él, mirá cómo está, en medio de ese problema tan grande, o de una dificultad, de una enfermedad, de una tormenta gigante, de un desierto enorme, donde parece que la noche es eterna y la luz no se ve. El Señor dice, ahí donde Él me tiene que alabar, mirá cómo me alaba, ahí donde se goza el Señor y se agrada, y dice, ahora sí, va a salir el sol, y te voy a dar una victoria, y te voy a dar una bendición, y te voy a prosperar, y vas a estar feliz y contento en la casa de Jehová todos los días alabando su nombre, porque el salmista pidió, dijo, una cosa pediría a Jehová, que esté yo todos los días en su casa. Entonces hoy tenemos el privilegio de estar nosotros, por ahí no están muchos como decíamos, pero tenemos que clamar y el Señor va a escuchar. Y esa tormenta que pasaron por ahí, hoy están pasando ese proceso que es necesario que pase para ser pulidos, porque somos pulidos como el horno en el crisol, ¿no? Pasamos por el fuego, pero el Señor no permite que nos quememos, como le pasó a los 3 siervos en el libro de Daniel, que pasaron por el horno y no se quemaron, porque el ángel de Jehová estaba ahí. Hoy el ángel de Jehová es el Espíritu Santo, el Espíritu mayor que está en el mundo, amén. Entonces no tenemos de qué temer, no tenemos por qué temer. El único temor que debemos tener es hacia Él, porque el Señor nos enseña también en su palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él es sabio y su misericordia reparte sabiduría, pero a quienes le buscan de corazón, porque el Señor dijo que me buscaréis y me hallaréis, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nos humillamos y exaltamos su nombre y lo glorificamos a Él acude a escucharnos, por su misericordia nos escucha y dice, mirá cómo me clama, tomá, yo te doy la sabiduría, tomá. Él tiene todo en sus manos para bendecirnos, Él tiene todo. Por eso yo conozco una alabanza, ¿no?, que debe conocer, que el que Dios tiene nada le falta. Por ahí tenés necesidades económicas, tenés necesidades familiares, querés que tu familia esté sirviendo a Dios y por ahí no está. Es un proceso que tenés que pasar, pero creerle a Dios que Dios te va a dar la victoria. Cuando el Señor dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, es porque Él quiere ver tu fe hacia Él. Él quiere ver cuándo le crees. Él quiere ver cómo te mueves en medio de las pruebas, de las luchas, porque es fácil alabar bien, pero alabar cuando las cosas salen bien, cuando todo marcha de 10. Si no tenés problema, vas a alabarlo igual. Pero lo que viene fácil, fácil se va. Entonces, si vos te cuesta, lo que cuesta vale. Si a vos te cuesta alabarlo en medio de las pruebas, vos creés que el Señor está al lado y Él va a estar. Pero si no lo creés, va a ser casi imposible, ¿no? Por eso, créanle a Dios cuando da su palabra, cuando Él te habla, porque Él no se equivoca. Por ahí nosotros tenemos errores y lo tenemos siempre. Los perfectos allá arriba, pero cuando lleguemos a la perfección vamos a estar con Él, amén. Pero si hoy estamos acá es porque tiene cosas grandes para nuestras vidas y no hace falta que uno se lo remarque, sino lo que importa y lo que hay que remarcar es que hay que vivir bajo su voluntad, porque mientras estemos en su voluntad nada nos va a salir mal. Todo lo que pasa a los que le aman a Dios, todo les ayuda para bien. Entonces nada nos podrá separar del amor de Dios, como decía el apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Ni tribulación, ni angustia, ni pestilencia, ni hambre, ni desnudez, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, amén. Entonces tenemos que creer que nada nos puede separar, por más que haya flaqueza de nuestras partes, haya falencias, errores, falta de fe. Tenemos que creer que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien y saber que el que nos fortalece es Él. Por eso hay que mirar para adelante y seguir en el camino que el Señor nos llamó, porque si hay un propósito y uno le dice que no, igual se va a cumplir. Por más que yo en el momento le dije que no y el Señor me trajo de vuelta y dijo, yo tengo propósito y lo voy a cumplir. Y entonces fue en ese momento que Dios abrió mi mente y mi corazón y me dijo, yo lo voy a cumplir, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y si nos alejamos, sufrimos. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, he vencido al mundo, dijo el Señor. Entonces hay que confiar y creer que si Dios venció al mundo, ya está, nosotros tenemos que luchar, pero luchamos con la fuerza de Él. Y la victoria ya la tenemos, ya somos más que vencedores. La victoria está en el nombre de Jesús, amén. Entonces, creer que cuando el Señor dice, toda rodilla se doblará, es porque toda rodilla se doblará.
la de tu marido que no está, la de tu hermano que no está, la de tus parientes que no se encuentran hoy, toda rodilla se va a doblar ante el Señor. Creerle a Dios que Dios no se equivoque, no falla. Entonces cuando Él te dice donde ahí le tienes que creer y decir, Señor, yo sé que se van a doblar toda rodilla de mis familias, de mis amigos, de mis hermanos, de todos. Por ahí cueste porque hay rebeldía, pero el Señor nos enseña a creer y a confiar. Como dice su palabra, Él es el creador y consumador de la fe, y Él es quien nos amó primero. Entonces tenemos que creerle, y Él nos va a dar más fe. Si le pedimos más fe, Él te va a dar más fe. Todo pedirle conforme a su voluntad. ¿Qué lo va a dar? Él tiene todo para bendecirte, Él tiene todo para prosperarte. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Entonces, creer que todo tiene su tiempo, es el tiempo de que alabemos a Dios y que lo busquemos de todo corazón, de que oremos los unos por los otros, de que tratemos de que el que está débil fortalecerlo con una palabra de aliento o con una oración, un ayuno por esa persona. ¿Para qué? Para que se vea la gloria de Dios, no solo en tu vida, sino en la vida de tu hermano y de alguno de que están mal hoy en día, ¿no? Porque si vemos sillas vacías, lo estamos viendo con los ojos naturales. Pero si vemos el lugar explotado es porque los vemos con los espirituales, amén. Entonces eso no lo podíamos hacer antes en el mundo, pero hoy lo hacemos porque Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede contra nosotros, nadie nos va a vencer, porque nosotros ya tenemos la victoria de parte de Dios. Entonces, en medio de la tempestad, en medio de las pruebas, de las luchas, ahí es donde más tenemos que creer y confiar. Yo siempre compartía con un hermano que a veces hablamos lo teórico, pero la práctica es poca. Entonces, tratar de pedirle a Dios, porque el hombre nada puede hacer si no está con Dios, ¿no? Si no está bien con Él. Él nos da la autoridad y la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y de poder estar acá, pero no podemos hacer nada sin Él. Entonces, creer y confiar que si le pedimos de corazón a Él nos va a ayudar a poner en práctica, porque hay cosas que cuestan, hay cosas y todos tenemos un enemigo o un gigante dentro nuestro para vencer, y sola no podemos. Muchos hemos intentado poder vencerlo solo, pero si no estamos con Dios no podemos nada, no somos nada y no servimos para nada. Eso es lo que yo creo fuera de Dios, ¿saben? Pero cuando estamos con Él nos capacita. Cuando yo les contaba que hoy no sabía si estaba preparado, si tal día era la voluntad de Dios, Él ya tenía preparado ese momento, ya tenía preparado que me iba a usar para transmitir su palabra, su mensaje, amén. Pero el mérito es todo de Él, ¿no? La gloria es toda para Él y la honra es para Él siempre, amén. Entonces, creer que yo no estaba para este momento, dije, bueno, Señor, yo estoy dispuesto. Y cuando llegué acá dije, Señor, que se haga tu voluntad, pero Él no se equivoca, su voluntad es perfecta, amén. Y Él dice que si tenemos un corazón dispuesto, Él va a estar dispuesto, que Él no buscó capacidad, sino disponibilidad. Cuando vos estás dispuesto, Él te capacita. Cuando vos le abrís las puertas de tu corazón, Él entra y obra, pero Él va a obrar para bien, no para mal de sus hijos, ¿no? De sus amados hijos. Si Él te ama, te amó, te sigue amando, el propósito que tiene lo va a cumplir, y todo lo que haga para tu vida no es para mal, sino para bien. Pero en esos momentos donde está la tormenta, donde nos cuesta creer y decir, Señor, yo sé que es para bien mío. Entonces, tratar de poner en práctica eso, que si le pedimos a Dios humillado de corazón, Él nos va a ayudar a poner en práctica su palabra y a poder crecer día a día, porque si alimentamos nuestro cuerpo, ¿no? Generalmente lo común es que se alimente 4 veces al día, el cuerpo carnal, me refiero. Alimentamos nuestra carne 4 veces al día y es temporal. ¿Cuánto más hay que alimentar el espíritu, que es eterno? Amén. Lo alimentamos con ayuno, con palabras, con lectura, con oraciones. Ahí tenemos que alimentar más el espíritu, porque nosotros, el Señor nos enseña a vivir según el espíritu, no según la carne. Según la carne vivíamos antes, pero los placeres, los deleites de la carne quedaron a un lado, pasaron a segundo, tercer, cuarto plano. Pero el primer plano es Dios. El primer plano en tu corazón tiene que ser Dios, es vivir en su voluntad, es vivir para Él y por Él, porque si no, nadie va a poder crecer. Entonces, tratar de crecer en su camino y tratar de ayudar a los que necesitan. Eso es lo que el Señor nos enseña, ¿no? Porque Él nos ayudó cuando nosotros necesitábamos. Nosotros no tenemos ningún mérito, el mérito lo tiene Él, porque cuando nosotros no teníamos sentido en nuestra vida, nada ni nadie creía que nosotros podíamos cambiar. Es más, nosotros nos cambiamos. Yo puedo decir que yo no cambié, Dios me cambió, Él hizo la obra. Yo no tengo mérito, la gloria es para Él. Entonces, yo estoy acá porque el Señor me trajo y me llamó, ese llamado lo respaldó, amén. Aleluya, tiene la gloria a Él, aplaudan a Él. Y el Señor cuando nos habla hay que estar atentos, porque Él cuando nos habla nos da palabras para levantarnos, para fortalecernos, amén. Entonces durante este tiempo el Señor como que me sacó esa parte que había
de tinieblas en mi vida, me hizo libre realmente y lo puedo decir que tengo libertad en Cristo Jesús, amén. Pero saliendo y volviendo al mundo no tenemos nada, sino dolor y tristeza, pero acá tenemos un consuelo, tenemos el Espíritu Santo, el Consolador que el Señor ha enviado cuando Él partió, amén, y resucitó con poder. Entonces, en ese tiempo el Señor me trató de, como le pasó a los discípulos, esa tormenta que yo viví, el Señor se levantó y me dijo, hombre de poca fe, como le dijo a los discípulos, y me dijo, no temas que yo esté contigo. Entonces dije, bueno, si no, yo no tengo otra alternativa, en el mundo no sirvo para nada. El Señor me consuela, el Señor me ayuda, me capacita, me bendice, me prospera. ¿Qué más quieren? Ya más que eso. Es más, creo que no lo merezco, pero Él por su misericordia, como no le creyeron los discípulos cuando había tormenta y creían que perecían, el Señor apareció y les dijo, hombre de poca fe, ¿por qué teméis? Si yo estoy contigo. Entonces no hay que temer, hay que creer para ver la gloria de Dios, creer para poder crecer, creer que lo que pedimos ya está hecho. Cuando crees lo que pedís que ya está hecho, el Señor te lo da, dice su palabra, ¿no? Que lo que pedamos en su nombre Él lo dará y conforme a su voluntad, amén. Entonces creerle a Dios que Él no se va a equivocar, Él no va a fallar. Yo me equivoqué varias veces y el Señor por su misericordia me trajo de vuelta. Entonces la obra que Él empezó, por más que yo quiera o que mucha gente quiera que yo no esté mal, el Señor dijo, yo me fijé en Él, así como lo miró a ustedes, me miró a mí. Entonces tenemos que ser agradecidos, honrarlo a Él, que Dios honra a los que le honran. Entonces no buscar la gloria propia, sino la gloria de Dios, porque de ahí provienen todas las cosas, amén. De ahí proviene el amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la bondad, la fe, pero viene todo de ahí. Entonces, si vos le pedís a tu hermano que te dé amor, no te lo va a dar, capaz que te da un abrazo, pero después se da vuelta y te dice cosas atrás, ¿entendés? Pero si le pedís a Dios conforme a su voluntad, Él te va a dar lo mejor, Él quiere lo mejor y tiene lo mejor para darte, pero tenés que creerle. Cuando le crees, Él se va a glorificar, Él se va a manifestar su poder y su gloria sobre tu vida y sobre la vida de cada uno de tu familia, amén. Pero es lo que le tenemos que pedir de corazón. Ese mensaje es el que tenía el Señor para hoy, para cada uno de ustedes, que esa tormenta y ese desierto, lo que fuera que estés viviendo, Él sabe, Él está ahí. Como estaba en la barca con los discípulos, estaba durmiendo, Él está ahí, pero te está probando para ver qué hay en tu corazón, como dice en el Deuteronomio, y te afligiste y se tener hambre, para probarte lo que había en tu corazón. Si en tu corazón tenés a Dios, nada te va a salir mal, todo te va a ayudar para bien, porque Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. ¿Por qué dice su palabra así? Porque el Señor lo que promete lo va a cumplir, todo va a pasar, pero su palabra va a permanecer, porque esta palabra es vida, y vida en abundancia, amén. Denle ese aplauso al Señor y damos gracias por esa palabra, amén. Ponemos de pie, por favor. Los invito a ponerse de pie para orar al Señor.